el régimen jurídico del status libertatis y básicamente estábamos estudiando la categoría de personas que se encontraban en situación de esclavitud en Roma. Tal como nos recordó nuestra compañera, estábamos estudiando las causas de la esclavitud y nos quedamos en la causa de esclavitud más importante en el derecho romano, y fue la esclavitud por razón de cautividad en guerra. Como ya les dije, esta es la causa más importante de esclavitud. Y son esclavos, esto sí lo dije en la clase pasada, pero vamos a refrescar, los extranjeros apresados por romanos, así como los romanos apresados por extranjeros. Si bien el ius civile Romanorum únicamente consideró justos esclavos, como ven en pantalla, iusti servi, solamente eran esclavos como tal, propiamente dicho, aquellos extranjeros apresados por romanos. Así, el ciudadano romano que había ido a la guerra, pero que cayó en manos del enemigo, habrá perdido su libertad, pero en realidad, a la luz del derecho romano, no es un iusti servi, no es un justo esclavo propiamente, porque precisamente es un ciudadano romano que se encuentra en esta situación. Básicamente, los extranjeros apresados por Roma, pues sí eran iusti servi y pasan a ser automáticamente propiedad del Estado, quien los podrá dedicar a servicios públicos, los podrá vender a los particulares o incluso los podrá ceder al ejército. En cualquier caso, siempre van a carecer de personalidad jurídica por tratarse de extranjeros apresados por romanos. Ahora bien, el caso interesante es el de el romano cautivo por los extranjeros, quien en rigor no será un esclavo, pero se presenta en una situación muy similar a él. Así, este ciudadano romano apresado por los extranjeros no pierde totalmente sus derechos, ni cesa absolutamente su capacidad. No pierde totalmente sus derechos, ni cesa su capacidad, sino que aquí viene algo muy interesante, y es que sus relaciones jurídicas quedan en suspenso. ¿Eso qué quiere decir? En suspenso, que quedan suspendidas, que quedan paralizadas. Pero eso no quiere decir que queden suspendidas de manera definitiva. Ahora bien, ciertas relaciones jurídicas pueden quedar en suspenso, como por ejemplo, la tutela es una relación jurídica que quedaba en suspenso, la propiedad es otra relación jurídica que queda en suspenso, la patria potestad también queda en suspenso, así como todas aquellas obligaciones y derechos de contenido económico. Quedarán en suspenso entonces estas relaciones jurídicas: tutela, propiedad, patria potestad, obligaciones y derechos de contenido económico. Y solo las relaciones de hecho que no pueden interrumpirse, como por ejemplo el matrimonio y la posesión, quedarán extinguidas por la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Hay determinadas relaciones jurídicas, como la propiedad, que sí se pueden suspender. Si ese ciudadano romano que fue a la guerra y fue apresado por los extranjeros, pues si en algún momento vuelve a Roma, va a seguir siendo propietario de su fundo. ¿Por qué? Porque el derecho de propiedad no requiere que se esté ejercitando de manera constante para su existencia. Por el contrario, y esto también lo van a estudiar, pero con el profesor Salas en la última unidad, por el contrario, hay relaciones jurídicas de hecho. Así que yo creo que la clasificación que debemos hacer en este punto es que hay relaciones jurídicas de hecho y de derecho. Las relaciones jurídicas de hecho son aquellas que requieren ser ejercitadas por su titular, porque de lo contrario se pierde ese derecho. El ejemplo clásico es la posesión. Ojo, diferencia entre propiedad y posesión. La propiedad sería una relación jurídica de derecho que es estática y sí se podría suspender, pero la posesión no se puede suspender. Si la persona no está ejerciendo el poder sobre la cosa, la posesión se ejerce sobre un bien mueble.
Entonces, ¿qué pasa si la persona no está ejerciendo su derecho de posesión, que es el hecho de estar allí en el lugar o de hacer uso de la cosa? Pues evidentemente ese derecho no puede quedar en suspenso, porque la posesión como un derecho que se constituye en virtud de una situación de hecho requerirá de que se ejercite para que pueda existir. Así, entonces, habrán ciertos derechos que van a quedar en suspenso y otros que no se pueden suspender. Voy a poner un ejemplo también con la relación jurídica del matrimonio. Este ciudadano romano que estaba en la guerra y quedó apresado por los extranjeros. Ese matrimonio, para el derecho romano, no puede haber quedado en suspenso, porque el matrimonio en determinada época del derecho romano, como vamos a ver, es una situación de hecho que se tiene que ejercitar. Si esa persona, si ese hombre que fue a la guerra queda apresado en el extranjero, no está cumpliendo con sus obligaciones matrimoniales y en ese sentido, al no cumplir con esas obligaciones matrimoniales, pues el matrimonio no es una relación jurídica que se pueda suspender, porque tiene que ejercitarse para que pueda existir. Si no se ejercita, pues no habrá existido el matrimonio. Por acá tengo una pregunta de Bernardo, que dice, profe, ¿en Roma se contemplaba el concubinato? Sí, se contemplaba el concubinato, pero ya van a ver cómo la institución jurídica del matrimonio en Roma era tan interesante y varió dependiendo de cada una de las etapas que conversamos en nuestra primera clase. Dependiendo de cada una de esas etapas varió y ya van a ver que sí se reconoce la institución jurídica del concubinato, Bernardo, pero con determinadas características que dependiendo de la etapa en la que lo analicemos puede incluso llegarse a confundir con el matrimonio. Muy atinada tu pregunta, debido a que el concubinato es una situación de hecho, por eso es que nuestro ordenamiento jurídico se le llama unión estable de hecho, y ahí hiciste el match entre esa unión estable de hecho y que en Roma, en el supuesto de que el hombre quedará apresado en manos del extranjero, pues el matrimonio se consideraba una situación de hecho, al igual que se contempla en la actualidad el concubinato como una situación de hecho. Muchas gracias por tu pregunta, Bernardo. Ok, entonces ya sabemos que hay ciertas relaciones jurídicas que quedan en suspenso y otras no. Ahora bien, ¿qué pasa si ese cautivo vuelve a Roma o a una ciudad aliada? Pues la solución que se le dio es que, bueno, primero se tenía que evaluar si ese romano que había quedado apresado por los extranjeros, en efecto tenía la intención de permanecer en Roma. Si se demuestra que él se vuelve a asentar en Roma o en algún territorio aliado, pues la consecuencia jurídica de su regreso, siempre que sea con la voluntad y con la intención de permanecer en Roma, la consecuencia será que ese ciudadano romano readquiere su libertad. Como consecuencia del denominado ius post liminium que vemos ahí en pantalla. El ius post liminium precisamente se elaboró para favorecer a esas personas, esos ciudadanos romanos que habían ido a la guerra, quedaron apresados en el extranjero, pero lograron escaparse o de determinadas maneras, lograron volver a Roma o a un territorio aliado. Y de manera que cuando volviera a Roma, pues no puede volver a su tierra en calidad de esclavo, cuando realmente se había convertido en esclavo. Era una labor tan loable para los romanos como era haber servido en la guerra. ¿Qué pasa si el cautivo muere en poder de los enemigos? Pues esa suspensión temporal de los derechos, evidentemente, esa suspensión temporal de sus derechos, se van a convertir en una pérdida definitiva con carácter retroactivo. Y aquí me voy a detener. ¿Qué significa desde el punto de vista jurídico, estudiantes de tercer semestre de Derecho? ¿Qué significa desde el punto de vista jurídico que algo tiene carácter retroactivo? Alguien podría decirnos con sus propias palabras qué recuerdan y qué significa para ustedes que algo tenga un carácter retroactivo. Bueno, voy a dejar para la próxima clase que vamos a hablar. Yo lo puedo decir, profe. Ok,
su nombre. Disculpa que cuando comparto pantalla no puedo ver quién habla. Sí, Omar, profe. Omar, cuéntanos, ¿qué significa que algo tiene carácter retroactivo? Ustedes lo tienen que saber de primer semestre y segundo semestre. Cuéntame. Sí, el carácter retroactivo va a determinar que una normativa posterior aplique o sea, se le aplique a hechos previos a su promulgación. Es decir, que una ley que supongamos una ley que se promulgue mañana, vaya a aplicar o a regular cosas que pasaron ayer y se les debe aplicar la nueva consecuencia. Eso sería un efecto retroactivo. En efecto, valga la redundancia, el efecto retroactivo que ustedes han estudiado. Muchas gracias, Omar. Y quien me traiga para la próxima clase, ¿dónde está consagrado constitucionalmente el principio de irretroactividad de la ley? ¿Y en qué se vincularía eso? ¿Cómo se vincularía eso? Con el ius post liminium podrá tener un punto de intervención para la próxima clase. Voy a repetir la intervención. Quien traiga para la próxima clase, ¿dónde está consagrado en nuestro ordenamiento jurídico el principio de irretroactividad de la ley? De una se los adelanto. La irretroactividad es la regla. La irretroactividad es la regla y la retroactividad es la excepción. Se los digo de una vez para quien vaya a comenzar la investigación. Entonces, sabiendo ya que la irretroactividad es la regla y la retroactividad es la excepción, quisiera que quien traigan para la próxima clase dónde está consagrado el principio de irretroactividad en nuestro ordenamiento jurídico y qué relación guarda con el ius post liminium de que acabamos de conversar. Al momento de que fallecía, continuando, este guerrero en cautivo en guerra, pues lo atraparon los extranjeros y lamentablemente falleció en el extranjero. Lógicamente ya no se puede hablar de suspensión de relaciones jurídicas, sino de terminación de esas relaciones jurídicas. Y se consideraba entonces que esa persona había perdido la capacidad para testar. ¿A qué me refiero cuando es testar? Dejar bienes por testamento. Ustedes están familiarizados con esto debido a que ustedes han hablado de las personas, del régimen jurídico de las personas en derecho civil. Entonces, si esa persona moría como esclavo afuera, pierde la capacidad para testar. Y para los romanos, disponer de los bienes a través de testamento era muy importante. Y mucho más para un paterfamilias. En ese sentido, ante esta situación tan injusta de ese guerrero que murió en manos de los enemigos, la Lex Cornelia del año 81 a.C. instauró una presunción. ¿En qué consistía esa presunción? Pues era una presunción de que la muerte del ciudadano había ocurrido en el mismo momento en que había sido apresado por los enemigos. Se presume entonces que él había muerto al momento en que cayó en manos de los enemigos. ¿Cuál es el efecto de esto? Pues que se entienda que murió siendo un ciudadano libre, por lo que el testamento que seguro otorgó antes de irse a la guerra sí podrá surtir plenos efectos. Se establece entonces una presunción a los efectos de favorecer el derecho a testar que tenía ese ciudadano romano que falleció en manos del extranjero. Y las presunciones, aquí quiero detenerme un momento, las presunciones son un instrumento utilizado en todo nuestro ordenamiento jurídico, por lo que para la próxima clase, quien me traiga dos definiciones de dos autores diferentes de qué se entiende por presunción. ¿Qué se entiende por presunción? Y me explique los tipos de presunciones. Los tipos de presunciones en Venezuela y también me traiga al menos un ejemplo de cada uno de los tipos. Voy a repetir entonces. El concepto de presunción, que como abogados tenemos que tener bien asentado, las clases de presunción existentes y en nuestro ordenamiento jurídico hay ejemplos de presunciones, así como los romanos establecieron esta presunción de muerte al momento de la cautividad
para favorecer a ese ciudadano romano que había fallecido en el extranjero, pues vamos a investigar qué es la presunción, cuáles son sus clases y que me traigan ejemplos, que el Código Civil está plagado de ejemplos de presunciones, pero también existen otras normas especiales en las cuales pueden encontrar ejemplos de presunciones. Voy a continuar. Para terminar entonces el estudio de las causas de la esclavitud, ya hablamos entonces de la causa de la esclavitud más importante, que se los advertí incluso al inicio de la clase, que es por cautividad en guerra, y vemos todas las consecuencias y las instituciones jurídicas que entran en juego acá cuando algún ciudadano romano queda cautivo en la guerra. Otra de las causas de la esclavitud es por condena penal. Incurrían en esclavitud las personas que hubieran sido condenadas con penas graves, tales como los condenados a morir, a hierro, en una cruz. Ese era el tipo de penas graves que se instauraron en Roma, que es quien se condenaba a morir en manos de los animales o a trabajos forzados, pues se entiende que esa condena penal trae aparejado la esclavitud. También se podría caer en esclavitud expresamente, no por alguna condena penal, sino por disposición legal. En el derecho antiguo se caía en esclavitud, como creo que nos comentaba nuestro compañero Omar la clase pasada, que existía la posibilidad de que alguna persona libre, ciudadano romano y sui iuris, cayera en esclavitud. Y por disposición legal, en el derecho antiguo se podía caer en esclavitud por la falta de pago de los impuestos. Por no pagar los impuestos, por abandonar el ejército, también se consideraba que era una causal. En la época antigua, ojo, recuerden que todo lo tenemos que contextualizar dependiendo de las etapas que estudiamos en la primera clase. Pero entonces, en la época antigua, se podía caer en esclavitud por no haber pagado los impuestos, por no prestar el servicio militar o por abandonar el ejército. También podría en la época antigua caerse en esclavitud por haber sorprendido en la comisión de un hurto o de no pagar las deudas que tenía con sus acreedores. Esto en el derecho antiguo. Ahora, en el derecho clásico, ¿sí? ¿Podría explicar lo de la disposición legal otra vez, porfa? Que no lo Sí, por supuesto. ¿Su nombre es? Osuna. Erikendi Osuna, si prefieres que te diga Osuna. Sí, una de las causas de la esclavitud es por disposición legal. En Roma se podía caer en esclavitud automáticamente porque existiera una ley que indicara que determinado supuesto de hecho iba a traerla como consecuencia jurídica la esclavitud. Sin embargo, eso dependerá de la época en la que nos encontremos. En el derecho antiguo se consideraban legalmente como causas de esclavitud la falta de pago de los impuestos, abandonar el ejército, no querer prestar servicio militar, infringir el derecho de gentes, y también ser sorprendido en la comisión de determinados delitos, como por ejemplo el hurto. También en la época antigua, por disposición legal, se podría caer en esclavitud por no pagar a tiempo a los acreedores. Ahora, esas disposiciones legales, tal como hablamos en la primera clase, van modificándose dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, y por el contrario, en el derecho clásico, son causas legales de esclavitud, y creo que las fundamentales son las que tenemos en pantalla. Génesis, adelante, cuéntame, veo que te levantaste la mano. Lamentablemente no te escuchamos, Génesis. Si logramos escucharte nuevamente, pues puedes volver a levantar la mano para tu intervención. Saben que la clase está abierta a interrupciones y a intervenciones. Ok, las intervenciones. ¿Sí? ¿Me escucha? Sí, Génesis. Sí, soy yo. Adelante, Génesis.
Ok, tenía una duda que había encontrado en las lecturas y veo que está vinculada con lo que usted está diciendo en este momento. Que si no pagas la obligación contraída por un nexum, caías en algo similar a la esclavitud, pero no me queda claro qué es el nexum. Quería saber si usted me podría explicar más o menos de qué se trataba. El nexo jurídico, me imagino que es a lo que se refiere el autor que estás leyendo, y el nexo jurídico es aquel vínculo, son sinónimos, es aquel vínculo existente entre el deudor y el acreedor. En virtud de ese nexo o de ese vínculo jurídico existente entre el deudor y el acreedor, pues habrán determinadas obligaciones que cumplir. En la época antigua, cuando las obligaciones producto que se derivan de ese nexo jurídico eran incumplidas por el deudor, eso podría ser considerado en el derecho antiguo una causa de esclavitud, Génesis. ¿Aclaré tu duda o todavía no? Sí, perfecto, profe, muchas gracias. De hecho, tu pregunta es muy atinada porque la institución jurídica del nexo lo van a ver más adelante cuando estudien la teoría general de las obligaciones. Y ahí va a haber todo un apartado sobre el nexo jurídico. Así que muy buena tu pregunta, Génesis. Gracias. Continúo entonces. En el derecho clásico, las causas de esclavitud por disposición legal, las que me parecen más interesantes, en primer lugar nos encontramos con la simulación. La simulación, en Roma se dice que hay simulación y específicamente esto se reguló por este caso en concreto. En la simulación es cuando un hombre, en Roma, era cuando un hombre libre, mayor de 21 años, un hombre libre, mayor de 21 años, pongan asterisco ahí a la edad porque vamos a ver más adelante el vínculo que tiene la edad con la capacidad, pero se hablaba de simulación si un hombre libre mayor de 21 años se hacía vender como esclavo, para dividir el precio con el vendedor ficticio, tras recobrar la libertad. Voy a explicar este supuesto. En este caso, entonces, es una persona libre, mayor de 21 años, asterisco aquí porque vamos a hablar más adelante sobre la capacidad y a partir de qué edad se tiene la capacidad, pero los efectos de hablar de la simulación tenemos que saber que en Roma era una causa de esclavitud hacer este acto de simulación, es decir, que yo soy una persona libre y simular que soy un esclavo y que tengo un dueño para venderme a un tercero. ¿Qué pasa entonces? Lo coloco el ejemplo. Yo quiero hacer un acto de simulación, que es un hecho ilícito, y es que quiero hacerme pasar por esclavo y consigo a alguien que funja como mi dueño. Ese dueño pues me va a ofrecer en el mercado, porque en el derecho romano los esclavos son cosas, me ofrecen en el mercado y los dos sabemos que yo no soy ningún esclavo, pero aún así me vende a un tercero. Evidentemente se concreta entonces un contrato de compra-venta. Ese tercero le paga una cantidad de dinero a quien supuestamente es mi amo y ese dinero nos lo repartimos entre él y yo, defraudando así al tercero que de buena fe pensó que pues yo era un esclavo y que eso era un negocio jurídico cierto, que se estaba basando sobre el hecho cierto de que el sujeto era un esclavo y que quien lo vendió era su dueño. Vemos que esto es un ejemplo de simulación. En la actualidad se generan muchos supuestos de simulación, en concreto en Venezuela, y voy a dejar como intervención para la próxima clase. La institución jurídica de la simulación no es exclusiva de los romanos. Esta institución jurídica está regulada actualmente en nuestro ordenamiento jurídico y trata de paliar los efectos negativos de este tipo de operaciones engañosas. Quien para la próxima clase nos hable sobre en qué consiste la institución jurídica de la simulación y cómo está consagrado en nuestro Código Civil venezolano, así como un ejemplo de simulación, va a tener un punto de intervención. Pero ya desde los romanos, pues la simulación era esa operación engañosa. Sí, Elizabeth. En cuanto al derecho clásico, como les decía, las causas de la esclavitud fueron variando, Elizabeth, dependiendo de la etapa en la que nos encontráramos. En el derecho clásico hay varias causas de esclavitud por ley, pero una de las más interesantes es la de la simulación, que es aquella operación en la que una persona se hace pasar por esclavo para venderse a un tercero y luego quedarse con el dinero producto de esa operación engañosa. Ahora bien, la intervención que vamos a ver en la próxima clase
Sí, López, la intervención para la próxima clase, disculpen, la intervención para la próxima clase justamente consiste en que hablemos de esa institución jurídica de la simulación en la actualidad, donde está consagrado en nuestro Código Civil y ejemplos actuales de simulación. La simulación, así como en Roma habían personas que pactaban para llevar a cabo negocios engañosos para perjudicar a un tercero, pues en la actualidad existen también esas situaciones que el legislador trata de regular y que trata de paliar las consecuencias jurídicas de esas operaciones engañosas que dan lugar a la institución jurídica del derecho civil llamada simulación. Por eso la intervención es entonces investigar la institución jurídica de la simulación en nuestro ordenamiento jurídico, su regulación en el Código Civil, un ejemplo de simulación, porque son muy fáciles de conseguir ejemplos de simulación y, en definitiva, pues explicarlo para la próxima clase y qué relación guarda eso con la simulación como causa de esclavitud en el derecho romano. Silvia, profesora, después de esa venta ficticia el hombre tenía que desempeñar como esclavo. Pues no, precisamente ahí es donde estaba la simulación. Obviamente se tenía que desempeñar como esclavo si se descubría, entiendo tu pregunta, Silvia, si se descubría que en efecto ahí se había llevado a cabo una simulación y lo que se estaba era tratando de engañar de mala fe al tercero. Si en Roma se descubría que realmente esa operación era para engañar al tercero y quedarse con el dinero, pues, usted está simulando ser un esclavo, la consecuencia jurídica es que usted se va a convertir en un esclavo. Muy buena tu pregunta, Silvia. En efecto, esa es la consecuencia jurídica de que se demuestre que esa operación se llevó a cabo en virtud de una simulación para engañar al tercero. No hay nada más justo que es que el ordenamiento jurídico dijo, que usted se está haciendo pasar por esclavo para obtener dinero, pues la consecuencia jurídica va a ser que usted definitivamente se va a convertir en esclavo. Profe. Adelante, sí, ¿su nombre? Eriken. No te escucho, ¿puedes hablar un poco más alto, por favor? Osuna, profe, Osuna Eriken. ¿Me escucha? Sí. Ajá, quería preguntarle que si la persona que simuló ser esclavo caía en esclavitud, ¿qué pasaba con la que simuló ser el dueño? La que simuló ser el dueño también podría ser sancionada debido a, muy buena tu pregunta, excelente Silvia, también ha podido ser sancionada debido a que el comprador podría reclamar el pago de daños y perjuicios, primero el reintegro de la cantidad de dinero que había pagado, así como el pago de daños y perjuicios en virtud de la operación engañosa. Excelente tu pregunta. Silvia, ¿tú fuiste quien hizo la pregunta? No, profe, Eriken. Erikendi, sí, Erikendi, excelente tu pregunta. En efecto, eso es lo que va a ocurrir con el vendedor. El vendedor no se va a convertir en esclavo, pero sí quien simuló y se hizo vender como esclavo. Excelente tu pregunta, Erikendi. López levantó la mano. Profe, yo tengo una pregunta. Disculpa, primero tengo a López que levantó la mano y luego voy con tu pregunta. Bueno, pero parece que López levantó la mano, pero no podemos escucharla. ¿Quién más tenía preguntas? Profe, yo tengo una pregunta. En el caso del que simuló ser esclavo, ¿no podría llegar a un convenio para pagar como una especie de indemnización para evitar la esclavitud? En el derecho clásico no, en el derecho clásico, por ser en virtud de disposición legal, se trata de un tema de orden público que por lo tanto no puede ser relajado por las partes. Profe, ¿me escuchan? Sí. Ok, es Gloria Ángelis. La duda que tengo, y disculpe que si me salgo un poco del tema, o sea, no más que me salgo, pero el ejemplo sí va un poco más allá, pero es para tener como que una relación a lo que estamos hablando. Por ejemplo, en el caso de esas mamás de que utilizan a sus hijos para decir que tienen alguna enfermedad o algo por el estilo, para ganar, o sea, tener beneficios o ganancias de otras personas, pues de terceros. Eso, o sea, tiene relatividad con lo que estamos hablando.
¿O nada que ver? Bueno, sí se relaciona, Gloria Ángelis, sin embargo, una característica esencial de la simulación, y es lo que quisiera que investigaran para la próxima clase, quien se vaya a dedicar a esta intervención, que es muy interesante, es que una característica de la simulación es que se trata de, depende de si esa madre está efectuando algún negocio jurídico, que es lo que le importa al derecho, no que ella sencillamente está diciendo que su hijo está enfermo, tiene determinada condición, sino que el supuesto para que se hable de simulación es que haya un negocio jurídico que se celebre, por ejemplo, que esa madre celebre, se le lleven a cabo una serie de donaciones y se constituye una fundación y se lleven a cabo negocios jurídicos que están en principio de acuerdo al derecho, pero que realmente lo que se está es incitando al error y se está engañando a terceros sobre la base de que se está vendiendo la imagen de que se está llevando a cabo un negocio jurídico falso. De manera que el solo hecho de que la madre diga que el hijo tiene determinada condición para obtener algún beneficio no bastará para que hablemos de simulación. Ella tiene que perfeccionar determinado negocio jurídico que parezca legal, pero que en el fondo esté acompañado por esa intención de engañar y sea descubierto. ¿Quedó claro, Gloria Ángeles? Buenísimo, profe, gracias. De todas maneras, queda abierta la intervención de la simulación porque es muy importante y es una institución jurídica muy vigente en nuestro ordenamiento jurídico que viene desde Roma. Se relaciona con la estafa. Bueno, Andrea, los hechos, y esto es algo en lo que siempre repito a mis alumnos, los hechos jurídicos tienen diversas vertientes y de un mismo hecho jurídico podrían desprenderse consecuencias civiles, penales y administrativas. Así que es probable que, si bien la consecuencia desde el punto de vista civil es la simulación, habrá que evaluar y es muy probable que ese mismo hecho también pueda tener consecuencias penales. No sé si han escuchado que siempre se habla de que de un mismo hecho podrá derivarse responsabilidad civil, penal y administrativo, lo cual será independiente y dará lugar a determinada responsabilidad. En el caso penal, pues tendrá que verificarse los elementos del tipo penal, que es la estafa, y se verificará entonces si en efecto ese tipo de simulación que se llevó a cabo, pues cumple con los extremos como para que desde el punto de vista penal se diga que es una estafa. Pero el hecho de que sea simulación no lo excluye de que sea estafa. Esa es la idea que quiero que quede clara. Que siempre de un mismo hecho jurídico podrán desprenderse consecuencias en el ámbito civil, en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. ¿Quedó claro, Andrea? Bueno, me contestas por el chat. Si no, podemos volver a explicar. Ok, gracias. Voy a continuar. Si no tienen más dudas al respecto. Otra de las causas de esclavitud en el derecho clásico, se considera una causa de esclavitud en el derecho clásico cuando una mujer libre mantuviera relaciones concubinarias con un esclavo. Que mantuviera relaciones concubinarias con un esclavo. Y no solo con eso, y aquí viene algo muy interesante del derecho romano. Y no es que sencillamente la mujer mantuviera relaciones concubinarias con un esclavo, sino que a pesar de que 3 veces el dueño del esclavo, 3 veces, le hubiese solicitado al esclavo que terminara esa relación, pues si luego de 3 veces el esclavo insiste en que quiere mantener esa relación concubinaria con la mujer libre y la mujer también se mantiene allí, pues ella se convertirá en esclava, bueno, en virtud del amor, diría yo. Pero sí, es un supuesto bien regulado en el derecho romano y es cuando se tenga concubinato con un esclavo. Y en ese caso, aun cuando se les hubiera pedido más de 3 veces el cese de esa relación concubinaria, pues luego de 3 veces se mantiene esa relación concubinaria entre una persona libre y un esclavo, pues la persona libre se convertirá en esclavo. Este aspecto no se preocupen tanto por él. Vamos a ver más adelante qué pasa cuando hay relaciones con un esclavo y las consecuencias jurídicas que eso puede tener. Acá tengo una pregunta. ¿Entre esclavos podían unirse? Y si es así, ¿eso era matrimonio o concubinato? Pues Fabio, como vamos a ver más adelante cuando entremos a la unidad 2 de este curso, pues sí, entre esclavos pueden unirse y la institución que va a constituir la unión entre esclavos no será ni matrimonio ni concubinato. Todo lo contrario, los romanos le dieron una figura y es lo que se llamaba contubernium. Te lo voy a escribir en el chat. Contubernium.
era la unión entre esclavos, y vamos a ver, por eso les dije, no se preocupen mucho por este aspecto, porque en la unidad 2 nos vamos a dedicar a profundidad en el estudio del matrimonio y el concubinato. Fabiana había levantado la mano. Fabiana, adelante. Sí, profe. Estoy leyendo que se trata si una mujer libre mantiene relaciones con un esclavo. ¿Y qué pasa si un hombre libre mantiene relaciones con un esclavo? Vamos a ver más adelante, cuando comencemos el estudio del matrimonio y el concubinato, las desigualdades, e incluso lo vamos a ver hoy en cuanto a la capacidad de que si era hombre, pues no tenía la consecuencia jurídica debido a las desigualdades en cuanto a la capacidad que transcurrían en el derecho romano. Muy buena tu pregunta. Y Eric Kendi nos dice, ¿y aún así no tenían estatus? No, ellos en la unión, ellos dos esclavos podrían unirse y podrían armar su propia familia, pero al estar en estado de esclavitud, pues se hablará de contubernio, pero no adquirirán ningún estatus ni variará su capacidad en virtud de ese contubernio, Eric Kendi. Y también otra de las causas de esclavitud en el derecho clásico es el liberto ingrato. ¿Esto qué quiere decir? Una vez que, como hablábamos ya en la clase pasada, pues la esclavitud en principio es una situación jurídica, pero que no obstante puede variar. En el caso de que los esclavos, existe una etapa donde sí se pueden casar, sí, Andrea, como vamos a ver en la unidad 2, cuando lleguemos al estudio del matrimonio y el concubinato, vamos a ver como en la última etapa del derecho romano, por eso es que es la importancia de tener clara nuestra primera clase y las etapas del derecho romano. Vamos a ver que al final, en el derecho justinianeo, a finales de la época postclásica, además por la influencia del cristianismo, se promueve que incluso los esclavos puedan contraer matrimonio con efectos jurídicos, porque ya habrá desaparecido entonces las desigualdades en Roma en la época postclásica, y ya no habrá esa rigidez en torno al acceso a la institución jurídica del matrimonio, quienes en principio únicamente podían acceder al matrimonio los ciudadanos romanos, como vamos a comenzar a ver en el estudio de la unidad 2. No es matrimonio ni concubinato, Elizabeth, sino que es la palabra que escribí aquí en el chat, sino que es contubernio, y lo vamos a estudiar en la unidad 2. Voy a continuar entonces. Y estaba hablando del liberto ingrato. Decíamos que la esclavitud es una situación que podía cambiar. Vamos a ver, bueno, en la lectura que les envié se dan cuenta de que existen causas de extinción de la esclavitud, como vamos a terminar este apartado que estamos viendo hoy. Y en caso de que se verifique alguna de esas formas de extinción de la esclavitud, la persona que era esclavo nunca va a ser equiparado a las personas libres. Si bien va a obtener su libertad, nunca se va a encontrar en la misma situación de quien nunca ha sido esclavo. Aquí vienen dos categorías de personas muy importantes, yo tomaría nota, que es la diferencia entre los ingenuos, y no estoy hablando de ingenuidad de una persona que es muy inocente, sino desde el punto de vista del derecho romano, la figura de los ingenuos, tomaría yo nota en mi glosario de términos jurídicos, son ingenuos quienes nunca han sido esclavos. Y serán libertos quienes en el pasado fueron esclavos y fueron liberados en virtud de alguno de los modos de extinción de la esclavitud. El liberto, pues, una vez que se extingue la esclavitud por alguna de las causas que vieron en la lectura que les envié, pues el liberto no se desprende del todo de quien anteriormente era su amo, sino que se abre otro régimen jurídico, y es el régimen jurídico del patronato. Ya no es, entonces, en primer lugar, cuando era esclavo estaba el amo y el esclavo. Ahora, cuando se verifica alguna de las causas de extinción de la esclavitud, no es que el esclavo se libera y no sabe más nunca quién es el amo, sino que se abre un régimen denominado del patronato. Y ahora entonces no se va a hablar de amo, sino que se va a hablar de patrono y de liberto. Ese liberto que vivió toda su vida bajo el amparo del amo, pues si bien ya es libre, va a tener determinadas obligaciones frente al patrono, como por ejemplo obligaciones de guardar respeto, e incluso cuando vean al final del semestre las sucesiones, ese liberto tendrá, y el momento en que llegue la vejez de su patrono, pues este tendrá incluso obligaciones de alimentos y de solidaridad frente a quien toda la vida fue su amo y ahora es su patrón.
Tengo un mensaje por acá. Listo. Entonces, el liberto ingrato es el liberto entonces que no honraba las obligaciones que se generaban, porque es que no es que, mira, ya yo no soy esclavo, me liberé como la canción, no, ya va. Yo ya no soy esclavo, pero de todas maneras mi situación, esa situación siempre me va a perseguir. Es como un historial, una mancha negra por la cual nunca voy a ser considerado ingenuo, en el sentido que ya expliqué que ingenuo es que nunca fue esclavo. Entonces esa situación jurídica lo va a perseguir durante toda su vida, y entre tanto pues va a tener una relación ya no de esclavitud, pero sí de patronato respecto de quién fue su amo durante tanto tiempo. Ese liberto que no cumple las obligaciones que tiene frente al patrono de respeto, e incluso en algunos casos de manutención, cuando ese patrono llega a la vejez, pues si se logra demostrar, como siempre, las pruebas son lo más importante, que ese liberto ha sido ingrato, pues podría devolverse, podría retrotraerse a la situación de esclavitud. Así entonces, para recapitular y terminar con la condición, el estudio de la condición jurídica del esclavo, para comenzar a hablar sobre las personas, es que en definitiva este esclavo carece de capacidad jurídica, lógicamente. El esclavo entonces en Roma, como ya lo he dicho, no es sujeto de derecho, sino cosa. Asimismo, también se considera que si tiene capacidad de obrar. ¿Alguien recuerda de primer semestre o segundo semestre la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar? Esto deben saberlo si estamos en tercer semestre. Alguien que me diga con sus palabras cuál es la diferencia o qué se les viene a la mente entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Que precisamente estoy terminando aquí porque ese es el siguiente tema y ahí es donde vamos a centrarnos bastante en las próximas clases. Diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. ¿Qué se les viene a la mente? De lo que recuerdan que estudiaron. Ustedes estudiaron ya la capacidad en personas. Capacidad jurídica es personal y patrimonial. Me gustaría que lo explicara Fabio, a ver si nos queda un poco más claro. ¿Qué se les viene a la mente entre la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar? Eso no me quedó claro, Fabio. ¿Qué recuerdan, por favor? Nadie recuerda la diferencia entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Pues se los recordaré yo entonces. Profe, yo. Es que no me ha sonado el audio. Ok. Disculpe. ¿Tu nombre? Gloria Ángeles López. Gloria Ángeles, adelante. ¿Qué recuerdas de capacidad jurídica y capacidad de obrar? Porque yo iba a llamar al profesor de instituciones del derecho. Ajá. Okay. Desde mi punto de vista, de mis palabras, la capacidad jurídica es aquella que nos da como, que tiene la aptitud de la persona para ser titular de ejercer sus derechos. Y la capacidad de obrar es poner en ejercicio esas capacidades, o sea, esos derechos. Ok, por ahí va la cosa. Muy bien, Gloria Ángeles. Así es, no le tengamos miedo a los conceptos. Por ahí dicen en otras carreras que nosotros los abogados lo que hacemos es aprender cosas de memoria, y no. Realmente lo que importa de los conceptos es que los entendamos, los mastiquemos y los hagamos nuestros para utilizarlos. Así que sí, tal como dices con tus palabras, pues la capacidad jurídica es aquella aptitud, con P, ojo, aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, y por el contrario, la capacidad de obrar es la medida, ahora que lo dije seguro ya se acordaron de sus clases de personas, la capacidad de obrar entonces es la medida de la aptitud de llevar a cabo esos negocios jurídicos. ¿Qué ocurre? La capacidad jurídica entonces es el presupuesto, porque puede ser titular de derechos y obligaciones, pero para saber que estamos en presencia de capacidad de obrar, hay un elemento de diferenciador y que creo que a mí siempre me ayudó a no olvidarlo, y es que para tener capacidad de obrar es que esa persona ejerza sus derechos por sí solo, sin necesidad de la intermediación de un tercero.
Es lo que ocurría cuando ustedes pues eran menores de edad, ustedes tenían la capacidad jurídica porque eran titulares de derechos y obligaciones antes de cumplir la mayoría en Venezuela, pues desde el momento en que cumplieron la mayoría, ustedes no solo tienen capacidad jurídica, sino que también tienen capacidad de obrar. Ustedes pueden llevar a cabo sus propios negocios jurídicos sin la intermediación de un tercero. La intermediación de un tercero, en el caso de los menores de edad, pues era ese representante. Usted tenía que ir, si usted iba para el banco, este es el ejemplo que les pongo para que nunca se les olvide la diferencia. Si usted iba para el banco a abrirse una cuenta, siendo menor de edad, pues necesitará la intermediación de un tercero que sea su representante legal. Por lo tanto, usted, si bien tiene capacidad jurídica, pues no tiene capacidad de obrar. Tengo una pregunta por acá. Entonces, lo que va a determinar que una persona tenga capacidad de obrar es que pueda por sí mismo ejercer sus derechos y obligaciones sin la intermediación de un tercero, sin la necesidad de que un tercero intermedie por él, sino hacerlo por sí mismo. Muy bien, Andrea, sin la posibilidad de realizar actos jurídicos, y yo le añadiría por sí solo, sin la intermediación de un tercero. Ahora bien, respecto a los esclavos, viene un aspecto bien interesante. Y es que desde el punto de vista patrimonial, ustedes me van a decir, ya va, profesora, nos acaba de decir, e incluso en la misma diapositiva, que es que el esclavo no es sujeto de derecho, sino que el esclavo es una cosa. ¿Cómo es que ahora nos está diciendo que el esclavo tiene capacidad de obrar? Ahora, en el orden patrimonial, el esclavo sí tiene capacidad de obrar, y por lo tanto, él podrá celebrar negocios jurídicos. Pero ¿cómo es esto, profesora? Si nos acaba de decir entonces que es una cosa, ¿cómo es que tiene capacidad de obrar si evidentemente no tiene capacidad jurídica? Y como hemos visto siempre, la capacidad jurídica es un presupuesto de la capacidad de obrar. Pues el esclavo podría llevar a cabo negocios jurídicos en nombre y representación de su amo. Por ejemplo, ese amo manda al esclavo a los mercaderes, ese amo manda al esclavo a donde sus socios para que celebre determinados negocios jurídicos. Pero evidentemente esos negocios jurídicos, todos los efectos de esos negocios jurídicos no van a recaer sobre el esclavo, ya que carece de capacidad jurídica, sino que esos negocios jurídicos que llevó a cabo el esclavo, evidentemente van a recaer sobre la esfera jurídica de su dueño o de su amo. Así que todo negocio jurídico que celebre un esclavo en ejercicio de su capacidad de obrar, no es su capacidad de obrar propia, sino que todos los efectos de eso recaerán sobre el patrimonio de su dueño. Y quien para la próxima clase me ayude a investigar cuál es la relación existente entre esta situación del esclavo con el patrono y la situación de los apoderados o mandatarios legales. Sumamente importante. Entonces, ¿cuál es la relación existente entre que el esclavo tenía capacidad de obrar, pero todos los efectos de esos negocios jurídicos iban a recaer, era en el patrimonio de su dueño? ¿Qué relación tiene eso con el régimen jurídico actual que se aplica cuando una persona le otorga un poder a un tercero o cuando esas personas celebran un contrato de mandato? Así entonces quedó clara la paradoja de que si tiene capacidad de obrar, bueno, tiene capacidad de obrar en la medida de que lleva a cabo el negocio jurídico, pero no va a tener efectos en su esfera patrimonial porque él no tiene capacidad jurídica, sino que los efectos van a rebotar en el patrimonio de su dueño. Tengo a dos personas que quieren intervenir, a Fabiana y a Gloria Ángel. Fabiana, adelante. No, profe, es que se me olvidó bajar la mano la vez anterior. Ah, ok. ¿Y Gloria Ángeles, también se te olvidó o no? No, profe. Era que si eso tenía algo que ver también, como por ejemplo la tutela. Si tiene que ver con la tutela, también ese podría ser un ejemplo. Investiga un poco más sobre lo que ya sabes de tutela y ese podría ser un ejemplo en el cual los negocios jurídicos llevados a cabo por una persona pues tendrán efectos en el patrimonio de otra. Muy bueno tu acercamiento, así que podrías llevarlo también por el régimen jurídico de la tutela para asimilarlo a esta situación que se daba entre el esclavo y su dueño. Gracias, profe. Gracias a ti, Gloria Ángel.
Ok, entonces quedó claro cómo es que el esclavo, si bien carece de capacidad jurídica, puede que tenga capacidad de obrar. Ahora, ¿qué pasa si ese esclavo va a los mercaderes, con los mercaderes y con los negociantes a realizar negocios jurídicos, pero no lo hace en nombre y representación de su dueño? ¿Qué va a pasar con ese tercero que de buena fe contrató con el esclavo? Pues si el esclavo no está llevando a cabo el negocio jurídico en representación de su dueño, pues esa obligación que vaya a contraer el esclavo se entenderá como una obligación natural. ¿Alguien le ha sonado alguna vez la diferencia entre obligaciones civiles y obligaciones naturales? Pues bien, el estudio en el estudio de las obligaciones a lo largo de este semestre vamos a adentrarnos en la diferencia entre las obligaciones civiles y las obligaciones naturales, pero a los efectos de este apartado será importante mencionar que el esclavo contraerá obligaciones naturales. Un concepto básicamente introductorio o somero de lo que son las obligaciones naturales en el derecho romano es que eran aquellas obligaciones no sancionadas por el ius civile. ¿Y eso qué quiere decir? La diferencia fundamental entre las obligaciones civiles y naturales es que las obligaciones civiles sí son exigibles judicialmente y las obligaciones naturales no. Las obligaciones naturales, si bien existen, no son exigibles judicialmente, pero de que existe una obligación, pues en efecto sí es. En consecuencia, sobre la base de que se distingue entre obligaciones civiles, que sí es puramente una obligación cuyo incumplimiento se puede exigir, se puede demandar, cuyo cumplimiento, disculpen, se puede demandar respecto a las obligaciones civiles, pero si hay una obligación natural, pues algunos autores en la actualidad pues le niegan el carácter de obligación, pero la obligación natural sí existe, solo que su cumplimiento, y ojo con esto, esto es lo que define la obligación natural, su cumplimiento dependerá de la voluntad del deudor. En ese sentido, en la actualidad, en nuestro Código Civil se sigue distinguiendo entre obligaciones civiles y obligaciones naturales, y quien para la próxima clase me traiga dos ejemplos de obligaciones naturales, quien para la próxima clase me traiga dos ejemplos de obligaciones naturales en nuestro ordenamiento jurídico va a tener un punto de intervención. Eso desde el punto de vista patrimonial. El esclavo, ya fuera del ámbito patrimonial, desde el punto de vista del derecho penal, bueno, desde el punto de vista sí penal, el esclavo tiene capacidad delictual. ¿Qué pasa si ese esclavo comete un delito? Pues ese esclavo tiene capacidad delictual. Pero en Roma se distinguieron entre delitos de orden público y delitos de orden privado. Así, pues si se trataba de delitos privados, quien será responsable será el dominus. Si se trataba de un delito privado, el dominus, es decir, su dueño, es quien será el responsable. Sin embargo, ese dueño que dice, yo tengo un esclavo que cometió un delito y yo tengo que responder por el delito que cometió mi esclavo. Puede llevarse a cabo un convenio y es la posibilidad de que ese dominus se exima de responsabilidad. Y lo que hace ese dominus es decir, mira, ¿sabes qué? Mi esclavo cometió determinado delito de orden privado, pues para yo no tener que cargar con esas consecuencias jurídicas, pues yo te entrego al esclavo. Esa es la denominada actio noxalis. Era la posibilidad del dominus de liberarse de responsabilidad delictual de su esclavo entregándolo, tan sencillo como entregando al esclavo. Así entonces se dice que el esclavo cuenta con una personalidad jurídica natural. ¿Por qué? Bueno, porque puede llevar a cabo ciertos negocios jurídicos, pero no se van a generar obligaciones civiles, sino obligaciones naturales, es decir, obligaciones que no son exigibles judicialmente y cuyo cumplimiento dependerá únicamente de la voluntad del deudor de si quiere o no quiere cumplir. ¿Qué valor de los que vimos en nuestra primera clase les recuerda esta figura de las
obligaciones naturales. ¿Qué valor de los que informa al derecho romano les recuerda estas obligaciones naturales que dejan a la voluntad del deudor la posibilidad de cumplir o no cumplir la obligación? ¿Alguna de esos principios les recuerda? Pues en mi criterio, la existencia de las obligaciones naturales responden a el respeto que se le daba en el derecho romano al honor de las personas, en virtud de que, al honor y la buena fe de las personas, en virtud de que no era necesario que hubiese una acción judicial para poder exigir esa obligación natural, sino que la propia voluntad del deudor pues quedaba a su propio arbitrio si le iba a dar cumplimiento o no a esa obligación. Llama la atención, como aún en la actualidad, y por eso lo dejé como intervención, como aún en la actualidad, nuestro ordenamiento jurídico reconoce que determinadas obligaciones son obligaciones naturales, están consagradas en nuestro Código Civil, de manera que no son exigibles judicialmente, pero sí son reconocidas como obligación. Quedará voluntad del deudor si las cumple o no. Y finalmente, pues para terminar con el estudio de la condición jurídica del esclavo, pues esto ya está más que claro, que es considerado como un elemento patrimonial, y además él puede contar con un peculio. Aquí anotaría yo en mi glosario jurídico, y es que en Roma un peculio era una cantidad de bienes o dinero que le entregaba el dominus al esclavo para sus propios gastos, para que los administrara y llevara a cabo sus propios gastos. Así que, si bien carece de capacidad jurídica, pues podía contar con determinado peculio, que es ese pequeño patrimonio o cantidad de bienes en virtud de los cuales podrá celebrar en negocios jurídicos, de los cuales, como ya vimos, podrán generarse obligaciones naturales. Sin embargo, el esclavo, sí, su nombre. Bernardo, yo tengo una pregunta. ¿Ese peculio era lo que algunos dominos le entregaban por lo menos a sus gladiadores por las ganancias en las batallas, no? Bueno, el concepto general de peculio, más allá de si estamos en el contexto de gladiadores o de los esclavos, bueno, que usualmente los gladiadores también coincidían con esclavos, a pesar de que no todos los gladiadores eran esclavos, pero la mayoría. En fin, la naturaleza jurídica del peculio es que el peculio es una pequeña cantidad de bienes o dinero que va a fungir como su patrimonio. Así que sí podrías hacer la similitud, Bernardo. Ok. Los esclavos, sin embargo, no podían hacer donaciones, porque si uno imagínese al esclavo regalando los bienes que le había dado el dueño, los esclavos no podían hacer donaciones, tenía ese límite que los esclavos no podían hacer donaciones y tampoco podían disponer mortis causa. Es decir, los esclavos, evidentemente dentro de lo limitado de su capacidad de obrar, pues no tenían la posibilidad de formular un testamento y de dividir ese peculio. Vemos entonces como, a pesar de que se le asignara determinado patrimonio, pues estaba sumamente limitado en concreto respecto de aquellos actos jurídicos que implicaran liberalidades. ¿Qué son liberalidades? Pues actos jurídicos en los cuales la persona va a dar dinero, pero no va a recibir nada a cambio, como es el caso de las donaciones y en el caso de los testamentos. El esclavo no tenía, a pesar de que podía que tuviese un peculio, pues no podía disponer de esos bienes mortis causa, que ustedes es un término que ya tienen acuñado desde el estudio de derecho civil, porque no, por razón de la muerte, pues no podía dejar un testamento. Y finalmente, pues el esclavo tenía personalidad desde el punto de vista religioso. Incluso dependiendo de la etapa en el derecho romano en la que nos encontremos, van a ver cómo esto se fue matizando desde la época antigua hasta el derecho posclásico, según lo que ya vimos, que tuvo derecho al voto en determinadas, no es el voto entendido en la actualidad, sino que es el voto para determinadas decisiones en la comunidad, tenía derecho al juramento y desde el punto de vista religioso tenía derecho al sepulcro, es decir, a tener un lugar donde fuese a descansar sus restos, y luego también tenía derecho a las honras funerarias y a participar en los colegios funeraticios, es decir, en esas organizaciones para rendir culto a las personas que hubiesen fallecido.
Y finalmente, y esto acá lo voy a dejar acá someramente, debido a que ustedes ya tienen a su disposición la lectura sobre las formas de extinción de la esclavitud, pero en general, pues existen dos formas de extinción de la esclavitud, que fueron la manumisión y la ley. Con relación a esta lectura que les dejé en módulo 7, me gustaría que hicieran uso del foro de dudas y de respuestas para conversar sobre los modos de extinción de la esclavitud que tienen en la lectura cargada. Pero en definitiva, pues existen dos modos y en primer lugar, pues está la manumisión, que consiste entonces en aquella voluntad del dueño con intención manifiesta de otorgarle la libertad. El elemento esencial de la manumisión es que haya una intención manifiesta de que se otorgue la libertad, la cual podrá ser solemne o no solemne, como ya vieron en la lectura que les envié. La manumisión, cuando es solemne, pues otorga la libertad y la ciudadanía. Imagínense, hablando del tema de los estatus, no solamente el primer estatus, el del primer grado, sino también el de segundo grado, y la manumisión no solemne, pues se presentará al esclavo como libre frente al pretor, pero no va a ser del todo libre. Espero que las dudas con relación a este último supuesto de manumisión solemne y no solemne, pues las conversemos en nuestro foro de dudas y respuestas. Ahora, para terminar con la clase de hoy, pues si bien ya pasamos por el régimen jurídico aplicable a los esclavos, y quedó claro entonces que el esclavo no es considerado persona, sino considerado cosa, sin embargo, pues se interrelacionaba con las personas en el derecho romano y sus actuaciones podían tener determinadas consecuencias jurídicas. Ahora vamos a pasar al estudio de quién no es esclavo, pues, sino de quién es persona. Esta clase, pues, voy a terminarla comenzando precisamente el estudio de las personas dentro de nuestro índice temático, que espero que completemos entre lo que queda de esta clase y la próxima clase. Vamos a estudiar entonces la figura de la persona y la capacidad, que ya hoy hablamos un poco de la capacidad, hablaremos de la persona física. Este es un tema que ustedes ya vieron y vamos a contrastar cómo en el derecho romano se consideraba que en efecto una persona existe y puede ser titular de derechos y obligaciones. Vamos a estudiar entonces la existencia de la persona física, los requisitos del nacimiento. Aquí viene un tema bien interesante que sé que ustedes también podrían tener un acercamiento, que es la posición jurídica del nascituro, pero vamos a ver cómo era en Roma. Y vamos a terminar entonces con la extinción de la persona física y por ende entonces los efectos jurídicos de la muerte, que esa es la única razón por la cual estudiamos la muerte, porque tiene efectos jurídicos, que por cierto me gusta contrastar los efectos jurídicos de la muerte en el examen, en nuestro primer examen parcial. Y finalmente pues vamos a hablar de la capacidad jurídica y de la capacidad de obrar, así como sus causas limitativas. Es muy importante que si alguien tiene dudas con relación a la distinción entre capacidad jurídica y capacidad de obrar, pues aquí vamos a ahondar en ello y nosotros tenemos que salir de este curso sin ninguna duda con relación a las diferencias entre capacidad jurídica y capacidad de obrar. Para los romanos, pues persona significa normalmente hombre, sin aludir en modo alguno a su capacidad. Así que pareciera que en general es persona tanto el hombre libre como el esclavo. Sin embargo, pues no tiene relevancia hablar de los esclavos cuando hablamos de las personas, en vista de que no son considerados sujetos de derecho. Vemos entonces la contraposición. La contraposición está en que los esclavos serán objetos de derecho y las personas serán sujetos de derecho. Ahora entonces hablemos de los sujetos de derecho, que es aquella persona que reúne entonces los requisitos de ser una persona libre, etapa que ya superamos, ser una persona libre, ser un ciudadano romano, esto lo hablamos en la primera clase, ser un ciudadano romano y ser sui juris, que ustedes mismos me recordaban que ser sui juris era no estar sometido
a la potestas del pater familia. Ojo con este concepto porque lo voy a utilizar y lo van a ver conmigo y con el profesor Salas a lo largo del semestre, y es que, ¿pero a qué se refiere el profesor cuando dice sui juris? Pues sui juris se está refiriendo a aquella persona que no está sujeto a la potestad de ningún pater familia, por contraposición al alien juris, que es aquella persona, evidentemente, que sí está sometida a la potestad del pater familia. Cuando se habla de personas, y esto ustedes ya lo saben, debe distinguirse en el derecho romano, también se distinguía entre las personas físicas y las personas jurídicas. Sin embargo, en el derecho romano, las personas jurídicas, que son aquellos entes incorporales, pues no tenían tanta relevancia en el derecho romano, debido a que el derecho romano le daba importancia era a los individuos, a los derechos y obligaciones que se adquirían como individuo y no aquellos que se adquirían como asociación, como fundación o como sociedad civil. Sin embargo, a pesar de que no le dio tanta importancia el derecho romano a las personas jurídicas, sí nos vamos a encontrar con un apartado, esa lectura ya está cargada en módulo 7 sobre las personas jurídicas. Y aquí tengo una pregunta que me gustaría analizar con ustedes y podría ser objeto de debate para el inicio de nuestra próxima clase, y es ¿por qué el Imperio Romano, independientemente de la época en la que se encontrara, no le dio tanta relevancia a las personas jurídicas? ¿Qué opinan ustedes desde el punto de vista sociopolítico, sociojurídico? ¿Por qué? Y esto podríamos debatirlo en la próxima clase, a ver qué opinan ustedes al respecto. ¿Por qué creen que en el derecho romano pues se le dio muy poca relevancia a las personas jurídicas? Esto es un aspecto que me gustaría que conversáramos, lo podríamos conversar en la próxima clase, una vez que hayan dominado la lectura que les envié sobre las personas jurídicas. Por ahora, pues como los romanos le daban mayor relevancia a la persona como individuo, pues vamos a estudiar la teoría de las personas físicas. La teoría de las personas físicas, como ya bien lo hemos conversado, dependerá entonces del estatus en el que se encuentre determinada persona. Es decir, el estatus va a estar estrechamente vinculado con su capacidad. Véanlo como una fórmula matemática. ¿Cuál es la fórmula? Pues para poder tener plena capacidad en Roma, no nada más bastará la capacidad, sino que tendremos que tener la capacidad más los estatus, disculpen, más la concurrencia de los tres estatus. Solo así se va a ser plenamente capaz en Roma. Así será entonces persona física, aquel hombre libre, civis romanus y sin sujeción al pater familias. Vean, por eso les dije que era como una fórmula, porque tienen que ser correlativas estas características para que se diga, mira, sí, esta persona es considerada a la luz del derecho romano una persona física totalmente capaz de ser titular de derechos y obligaciones. Tengo algunas preguntas por aquí. Si queda libre por alguna de esas dos, siempre quedará como liberto. Esta pregunta está relacionada con las formas de extinción de la esclavitud. Sí, siempre quedará como liberto. Nunca podrá convertirse en ingenuo. Es una situación que te va arrastrando, se va arrastrando a lo largo de la vida y que va a tener consecuencias dependiendo de la situación jurídica en la que se encuentre. Las ludus magnus eran personas jurídicas. Pues me gustaría que lo conversáramos en la clase de las especies de personas jurídicas sobre la base de las lecturas que les envié. Por ahora, como ya les dije, me quiero concentrar en las personas físicas. Vamos a dedicar un apartado a las personas jurídicas y quiero que nos concentremos en las que se enumeran en la lectura que les envié para que podamos investigar sobre esta aseveración, Bernardo. Continúo. Ahora, ¿cuándo existe esa persona física?
Pues ustedes me dirán, bueno, profesora, la verdad es que me parece que es como hablar, todo el mundo sabemos que la persona física comienza entonces con el nacimiento y que este constituye entonces el inicio de la persona física. Pero aquí es donde viene lo interesante, que no cualquier nacimiento tiene consecuencias jurídicas. La ley, ya desde el derecho romano, la ley exige que el nacimiento reúna una serie de requisitos para que sea así considerado y produzca sus efectos jurídicos. Vamos a comenzar el estudio de los primeros 2 requisitos por ley y la próxima clase continuamos con nuestro índice temático. Pero por ahora quisiera cerrar con los requisitos para que el nacimiento tenga efecto jurídico. No todo nacimiento tiene efecto jurídico. En primer lugar, según los romanos, pues debía tratarse de un nacimiento efectivo. ¿A qué se refiere el nacimiento efectivo? Se habla de que es así, sí y solo si hay un total desprendimiento del claustro materno. Eso quiere decir que el feto tiene que haber salido por completo del cuerpo de la madre. De lo contrario, pues era considerado como parte de la madre. Así que la única manera en que ese nacimiento tenga efecto es que hay un desprendimiento por completo. El segundo de los requisitos, y aquí quiero dejar una intervención y por eso voy a cerrar la clase con este segundo requisito, es que debía tratarse del nacimiento del feto con vida. Si lo recuerdan, pues en nuestra clase pasada hablábamos sobre la existencia de los estudiosos del derecho en la época clásica, de los sabinianos y proculeyanos. Este es un aspecto en el cual comenzó la discusión entre ellos. En torno a esta exigencia, pues estaba la polémica, y esta era una polémica probatoria, ya que por su lado, pues los sabinianos consideraban que bastaba que ese feto, bueno, que ese cuerpo se desprendiera del claustro materno y que manifestara cualquier signo de vida, independientemente de que no emita ninguna voz. Decían los sabinianos, mira, si se desprendió del cuerpo y se mueve o tiene algún signo de vida, independientemente de que no tenga el voz, pues podríamos decir que esa persona hay un nacimiento. Ahora bien, esa es la postura de los sabinianos. Bastará entonces que se desprenda del claustro materno y que dé alguna manifestación de vida. Por el contrario, los proculeyanos en esta polémica, en un sentido totalmente diferente, consideraban que era necesaria la emisión de un grito. O sea, si ese bebé no había emitido un grito o llanto, no podría considerarse que esa persona había nacido con vida. Dentro de esa polémica, pues, existieron muchas discusiones y a los efectos de determinar, cómo vemos si realmente era un nacimiento del feto con vida o no, pues se estableció un requisito dentro de este aspecto. Y es que se decía, bueno, ¿cómo determinamos que ese feto está vivo? Pues que haya nacido, y aquí vienen las 2 palabras clave, pues que haya nacido en tiempo oportuno. En tiempo oportuno. Bernardo, en cuanto a la institución jurídica del aborto, la verdad no es algo que hubiesen discutido los romanos desde el punto de vista de los efectos jurídicos. Si bien nunca se entró a discutir sobre eso, pues siempre la tendencia en el derecho romano era a favorecer la vida, y ya vas a ver cuando terminemos el estudio de los requisitos para la existencia de la persona física, siempre lo que se busca es favorecer a el nasciturus y al concepturus. Así que desde el punto de vista de la discusión actual que existe en torno al aborto, pues se podría afirmar que si ya los romanos le otorgaban, me estoy adelantando un poco al responderte, pero si ya los romanos le reconocían derechos al nasciturus, pues en consecuencia el aborto... Disculpen la interrupción, los tengo a todos en línea otra vez. De todas maneras, ya la clase Sí, profe. estaba terminando.
Voy a terminar de compartir la última diapositiva y a cerrar la clase de hoy. Ok, entonces dentro de esa discusión en torno a el nacimiento del feto con vida, pues se discutía que naciera en tiempo oportuno y estaba terminando de hablar sobre el aborto, que los indicios de que el derecho romano le reconociera derechos al nascituro, pues de allí nos podemos ver la posición de los romanos en ese sentido. Voy a dejar la clase hasta acá, debido a que hay fallas, y de todas maneras ya estaba terminando. Voy a quedar en este punto, tal como había comentado, para la próxima clase, y vamos a terminar del estudio de los requisitos para la existencia de la persona física en Roma, y terminaremos de desarrollar el índice temático que ya hemos avanzado, y pues ya la próxima clase terminaremos con el estudio de la persona y la capacidad, para ya abordar entonces el tema de la persona jurídica y cerrar con nuestra primera unidad. Queda abierto el foro de dudas y respuestas, por favor hagamos uso de él. Veo que recuerdo de haber dejado varias intervenciones para la próxima clase. Espero que nos encontremos en nuestra próxima sesión del viernes 30 de octubre y tengamos las intervenciones en nuestra primera fase de la clase, y luego comenzamos con este índice temático en donde lo hemos dejado el día de hoy. Muchas gracias.